tenemos la posibilidad de conversar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cómo está, gobernador? Reinaldo Siete Calle lo saluda en Radio con Vos. Buen día, Reinaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto escucharte. Bueno, sí, hacía rato que no conversábamos. Sí, exacto. Y siempre es interesante escucharlo. Gracias. A ver, tengo varios temas, pero vamos a empezar por el lado de la política. ¿Revierten la elección? ¿Tiene perspectiva el peronismo de dar vuelta a la elección, en especial en su distrito? Mira, Reinaldo, obviamente lo que ocurrió en Las PASO tuvo muchas particularidades que se expresa de diferentes maneras. No soy analista, digamos, político ni consultor de todo esto. Lo que sí te puedo decir es que las encuestas fallaron todas. Es decir, que el instrumento para medir cuál va a ser el resultado de la elección, el termómetro está roto, digamos, a punto tal que el día de la elección, después de terminada la votación con las encuestas en boca de urna, se comunicó la oposición para reconocer que habían perdido por las encuestas a boca de urna, y después terminó siendo un resultado de 4 puntos a favor de Cambiemos, del macrismo, y bueno, nadie lo tenía en las mediciones, o la gran mayoría no lo tenía, con lo cual ese es el punto de partida. No está muy para confiar en las encuestas. Desde el punto de vista más de lo que pasa en la realidad, en el día a día, en Las PASO fuimos a votar con una situación sanitaria muy comprometida todavía. Eso, en los días posteriores a Las PASO, bajaron mucho los casos, para ser concretos, la ocupación de los hospitales, los fallecimientos, es decir, la vacunación actuó, y como resultado de la vacunación, obviamente la situación sanitaria mejoró, está muy distinta cuando fueron Las PASO. Eso obviamente no es que afecte la cuestión electoral de manera directa, pero sí me parece que estamos recuperándonos después de la pandemia. Lo mismo en los números económicos. Te digo más, Reinaldo, la decisión unánime, digamos, entre oposición y oficialismo de correr la elección para más tarde era que no se superpusiera el proceso electoral ni la campaña, de ser posible, con el tema sanitario, digamos, votar en medio de la pandemia, hacer campaña en medio de la pandemia. Se intentó evitar, no se llegó, las PASO estuvieron todavía con muchas limitaciones, no se podían hacer reuniones públicas, no se podía casi recorrer, no se podía, así que fue una campaña tan atípica que evidentemente hay muchos factores, más allá de lo general, que a nivel internacional los oficialismos tuvieron, bueno, oficialismos como Merkel o Trump o Piñera sufrieron la administración de la pandemia también en lo electoral. Así que bueno, hay muchos factores. Lo que yo sí te digo, sacando lo electoral, que obviamente no es que no me interese o que no tenga opinión, simplemente te digo, sacando lo electoral, estamos mucho mejor en lo sanitario y con números económicos de reactivación realmente muy prometedores, porque hoy cuando vos mirás el nivel de actividad en la provincia, el nivel de actividad recuperó los niveles previos a la pandemia, que rompiera la pandemia, y ya estamos recuperando en muchas ramas a niveles previos al 2019. Lo que pasa es que volver a la situación anterior a la pandemia, inmediatamente anterior a la pandemia, es volver a como estábamos después de los 4 años de Macri, que justamente a nosotros nos votaron porque, entre otras cosas, la situación, bueno, de las pymes, la situación de los laburantes, la situación salarial con Macri había sido muy mala, con Vidal había sido muy mala. Entonces, salir de la pandemia, el primer paso es volver a la situación anterior, y ahora ya estamos abocados al segundo paso, que no es solo recuperarse de la pandemia del COVID, sino también de la situación que deja Macri, que deja Vidal. Hoy conversábamos con Ernesto Tenemos en el Pase, con Romina Manguel, sobre como que hay dos aspectos, ¿no?, en la economía. Por un lado, si uno ve esto de la recuperación económica, es real. Las aperturas, hay más producción, hay más consumo, se recuperan algunos sectores que habían estado parados, pero paralelamente hay una situación con la economía que da otras señales. La gente va al supermercado y ve que cada vez
los precios aumentan más, que los sueldos no mejoran. Es como que son dos aspectos de la misma situación económica. Usted tuvo a cargo de la economía en la Argentina. Hasta ahora el congelamiento parece ser una medida que temporalmente puede tener su éxito, pero que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué hay que hacer con la economía argentina? Mira, yo lo dije varias veces, creo que se lo dije a Ernesto también. Durante la pandemia yo le dije, mira, la pandemia del coronavirus también destruyó las bibliotecas, ¿no?, de economía, porque la verdad que una crisis de esta naturaleza, yo justo estaba comparando evoluciones de crisis en Argentina, y la verdad que la del COVID es muy distinta. La caída fue inmensa durante el año pasado, sobre todo 10 puntos de caída, muy pocas veces, eso es solo comparable a nivel internacional. Mira, Inglaterra cayó también 10 puntos la economía con el COVID, pero la recuperación es muy rápida también. O sea, a diferencia de crisis que son crisis financieras o crisis cambiarias o crisis de deuda o crisis, bueno, tantas crisis que conocemos en la historia argentina. Esta es de una naturaleza distinta. Por la profundidad, por la velocidad. Sin ponerme tan técnico, lo que te quiero decir es que el problema que estamos viendo hoy es que esa recuperación rápida, que se ve este año, todos hablan de un crecimiento de 7, 8, 9 puntos, son esas famosas tasas chinas, pero que ese crecimiento venga con una distribución más equitativa, porque el problema siempre, después de cada crisis, en la crisis hay empresas que dejan de funcionar, hay dificultades en determinados sectores, y cuando viene la recuperación el riesgo es que se concentre más la economía, que se concentre adentro del sector empresarial. Es decir, si había 3 empresas y una no sobrevive la pandemia, entonces 2 empresas se quedarían con toda la demanda cuando vuelve la demanda. Eso es más concentración, es menos empleo, es menos actividad, digamos, menos democrática la reactivación. Y después entre capital y trabajo, por llamarlo así. También el otro problema es que cuando crece mucho la demanda, supongamos que la demanda de ropa se duplica, porque en la pandemia estaba muy caída, está siendo muy fuerte el crecimiento de la demanda en determinados rubros, que había visto una postergación por la pandemia. Bueno, si hay el doble de ingreso destinado por los consumidores, por la familia, a comprar determinados bienes o determinado tipo de bienes, bueno, eso se resuelve o porque se duplica el precio y son la misma cantidad de prendas pero al doble de precio, o porque aumente la producción. Para que aumente la producción hay que contratar más gente, para contratar más gente a veces hay que invertir, para invertir, y bueno, toda esa cadena virtuosa, cuando la demanda empieza a tirar de la economía, que no haya cuello de botella y que no haya apropiación de renta, y bueno, es algo que vos decías, control de precios. Bueno, me parece que a la salida de la pandemia en algunos sectores está estallando la demanda, porque realmente hay una demanda muy intensa y que estaba postergada, y nosotros necesitamos que eso sea virtuoso, no que se lo apropien unos pocos. Me parece que esa transición de la pandemia no es el programa económico que hay que hacer o el que traíamos para recuperarnos de los problemas que dejó el macrismo, que fue un plan de ajuste, endeudamiento, fuga, tarifazos. Esa economía del tarifazo se sale de otra manera que lo que es el crecimiento tan fuerte de algunos sectores en pandemia. Necesitamos que acá hay muchos sectores monopólicos, ¿no? Cuando hay mucha demanda, un monopolio, sube el precio, no aumenta la cantidad. Entonces ahí, y eso lo dice hasta el más neoliberal y ortodoxo. Sí, lo dijo Rodríguez Larreta, ¿no? Hace muy poquito. Sí, para sorpresa de muchos, porque el PRO se opuso, bueno, una parte, digamos, se opuso a la vacuna, se opuso a los cuidados, se opuso a cuando había que dejar de usar tapaboca en la provincia, dijeron no, acá hay que dejarlo, se opuso. Cuando vino esta cuestión de precios cuidados ampliados, el control de precios a la salida de la pandemia, dijeron que no, a coro, y después yo creo que habrán mirado los focus group, y la gente está diciendo eso. Los precios, no solo hay un fenómeno de aumento de precios desmedido en algunos sectores. Los primeros días de octubre, contaba Feletti, que en algunos rubros
particulares y algunos vendedores particulares aumentaron 15-20%. Eso no se condice con los precios, simplemente es aprovecharse de una situación y eso no puede ser. Pero cuando vieron, me parece que había una aceptación de esta idea de cuidarle el bolsillo a la gente cuando vuelve a salir, cuando recupera la vida, digamos, que estuvo suspendida, me parece que vieron los focus group que daba que había una aceptación de la medida y entonces cambiaron y dijeron no, ahora sí, porque hay monopolio y hay que controlarlo. Enhorabuena que lo digan, ¿no? Ahora, con la economía, le hago otra más. ¿Se puede llevar adelante usted fue ministro de Economía, una gestión cuando en la misma coalición hay visiones que parecen totalmente antagónicas? Una cosa es lo que dice, no sé, el sector más ligado al kirchnerismo y otra la que dice Martín Guzmán. Hay cuestionamientos permanentes al ministro. ¿Se puede gestionar así? Yo creo, a mí me lo preguntaron mucho porque en algunos momentos tratan de mostrar como que hay un enfrentamiento. Yo hablo mucho con Guzmán, con Martín, y me parece que tocó una situación muy inesperada y absolutamente fuera de lo corriente, digamos, única, como fue llevar adelante la economía en pandemia. Llevar adelante la economía en pandemia, más con el grado de endeudamiento que nos dejaron la Argentina, con lo que hubo que hacer con los acreedores privados, con la deuda del fondo y la discusión con el fondo todavía abierta, bueno, requirió tomar medidas excepcionales, como fueron el ATP, como fue el IFE. Después se podía extender más el IFE o no, pero me parece que el plan económico, digamos, fuera de la pandemia, es un plan que con lo que hace contraste con lo que hizo Macri: tarifazos, tasa de interés de 100%, ajuste fiscal como una bandera, reducción salarial, porque decían que los salarios, ahora empezaron con lo de las indemnizaciones. Después lo escuché, mira, con esto de las encuestas, también así es difícil discutir, porque el otro día lo escuché a Santilli decir que él no estaba de acuerdo con tocar indemnizaciones, que era lo que planteó el PRO, digamos, el macrismo, ahora para salir de la pandemia, venir a sacar derechos laborales. Ahora se me está escapando de la pregunta, ¿no? Yo estoy hablando de, ¿se puede gestionar bien, eficazmente la economía con visiones tan antagónicas dentro de la Adentro del gobierno no hay visiones tan antagónicas, esa es mi respuesta. Hay matices, obviamente estamos en una situación inédita, con lo cual tampoco hay manuales. ¿Cómo se sale de una pandemia? Yo creo que se sale con una inyección muy fuerte de parte del Estado de actividad, que el Estado, como fue después de la Segunda Guerra el Plan Marshall, como fue el New Deal después de la crisis del 30 en países centrales, creo que hay que encarar una reconstrucción, pero bueno, tiene que ser con acompañamiento, obviamente, y con incentivos al sector privado. Así que, ¿cómo salir de la crisis de la pandemia? Me parece que eso requiere una discusión que se puede hacer más abierta o no, pero que tenemos unicidad de criterios en que no se sale ni con más tarifazo. Volver a los tarifazos, no. Que la tasa de interés para descontar un cheque, como fue durante todo el macrismo, 80-90%, no. Pidiendo dólares y fugándolos, no. ¿Con acuerdo con el fondo, sí o no? Y bueno, depende qué acuerdo, es lo que dijo Martín también, lo escuché justo el otro día hablar de esto, lo dijo Alberto, acuerdos que no nos permitan hacer lo que necesitamos después de 6 años, porque venían 4 años de Macri, y digo no para decir, bueno, la peste de los 6 años, pero te digo, 4 años de Macri, por lo cual nos votaron a nosotros para revertir esas políticas y sus resultados. A los 3 meses aparece la pandemia que genera un cataclismo mundial en lo sanitario y en lo económico, y ahora ya acumulamos 6 años. Nuestra sociedad, nuestro pueblo no puede sufrir más. La verdad que ya está, no se le puede pedir más sacrificio. Entonces, hoy tiene que venir un momento, siempre las políticas del macrismo son, ustedes trabajan mal y poco, tienen que trabajar los fines de semana, tienen que trabajar, tienen que recibir menos salarios porque son poco productivos. Lo nombra Macri todo el tiempo, Macri, ¿no? Buenos días, Axel, Romina Manguel, ¿cómo estás? Romina, ¿cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, nos vimos ayer a la noche, nada, 24. Pero Macri, digo, teniendo... Claro, pero vos decís macrismo, es un espacio... Puedo hablar de la reta, tanto de acuerdo. Si vos me decís, ¿hay algún macrista? Macrismo tampoco puedo decir, para referirme a ellos tengo que usar el nombre fantasía
que adoptaron últimamente, el colorcito que usaron para disimular que gobernaron 4 años. Eso es lo que a mí me preocupa. De la experiencia que hicieron durante 4 años en la Argentina, si querés sin nombrar a Mauricio Macri, la experiencia que hicieron durante 4 años en la Argentina, de la que fueron parte, Vidal, Larreta, Santilli, para nombrar a todos los demás, Jorge Macri, para no usar el Macri que no quieren que nombremos. Pero bueno, yo digo, esa experiencia que hicieron, de tarifazos, de acceso al crédito imposible para una pyme, de endeudamiento, de apertura importadora, de cierre de industrias, de cierre de pequeños productores agropecuarios. Ese modelo que aplicaron en la Argentina, que fue un desastre, que anticipamos que iba a ser un desastre, resultó, es el que tenemos que aplicar para salir de la pandemia. Ellos se arrepienten de eso que hicieron, porque a mí cuando fui ministro de Economía se pasaron 3 años diciéndome, ¿cuál es la autocrítica? Entonces yo decía, pero si no puedo nombrar a Macri, uso Vidal, Larreta. Nadie está diciendo que no lo puedas nombrar a Macri. De hecho, ayer dijiste en el programa que para vos el jefe de la oposición, más allá de que Juntos o Cambiemos insiste que es una conducción horizontal, vos decís el jefe Macri, digamos. Entonces vos englobás, digamos, en el macrismo y tu mirada es el macrismo. Pongamos el nombre que quieran a lo que hicieron 4 años gobernando. La responsabilidad es de todos ellos y nunca dijeron que los tarifazos estaban mal. Es más, Vidal antes de irse, para poner otro nombre, me dejó firmado un tarifazo adicional al que ya habían aplicado, el 2000 y pico %, que hoy sería 233%, lo que me deja firmado, que yo no estoy aplicando acá en la provincia. O sea que ese 2000% hay que multiplicarlo por 3 de nuevo. Entonces, ¿no están de acuerdo con eso? ¿Qué harían? ¿Dolarizar las tarifas para salir de la pandemia? Entonces, eso es lo que yo digo que no se está discutiendo y que no es una cuestión ni de señalar ni de ponerle nombre. Tenemos que discutir cómo salimos de 4 años de, si digo macrismo me parece que se entiende más fácil, vidalismo en la provincia y de 2 años de pandemia. Esa es la coyuntura en la que está la sociedad argentina. ¿Cómo se hace? ¿Firmando cualquier cosa con el fondo, más ajuste? ¿Es eso lo que les parece bárbaro? Rápidamente el primer papel que nos pongan, Axel, porque ellos tomaron un crédito en 15 días. Que ahora, te hago una pregunta, digamos, entiendo el planteo y entiendo claramente, digamos, las diferencias. Pero digan que ustedes qué opinan, o cómo lo llamamos. Opinamos todos los días nosotros, creo que... Por eso, pero digo, de ese tema. Pero te quería hacer una pregunta respecto de esto. Es claro, digamos, que tienen posiciones diferentes, la oposición y ustedes, sobre qué hacer con el acuerdo con el fondo. Ahora, que el ministro llame que tiene una posición anti-argentina a una de las dirigentes del otro espacio, como es María Eugenia Vidal. Digo, no es un límite muy finito, digamos, no es una posición casi belicosa. Porque ustedes pueden tener una mirada respecto del fondo, pero no, eso no necesariamente es anti-argentino. Macri dijo, si pierden la elección se tienen que ir. No sé, viste. O sea que sí, está bien, podemos hablar de semántica, podemos hablar del uso de determinado término. Yo te digo exactamente cuál es mi problema, que no tiene que ver con una palabrita. Tiene que ver, y creo que el de pero Martínez no una palabrita, te pregunto a vos, arreglar con el fondo. Tenemos una oposición. ¿Es anti-argentino? Tenemos una oposición que dice, entiendo yo, porque no habla del tema, porque no quiere hablar del Fondo Monetario, pues tendría que asumir que el desastre que hicieron con el Fondo Monetario es culpa suya, absolutamente innecesario. Hoy estamos metidos en un pozo profundísimo por culpa de Macri, que primero fue y le pidió toda la guita que pudo a Wall Street, y cuando Wall Street le cerró la canilla, después de haber dicho que él no iba a ir nunca al Fondo Monetario Internacional, porque los focus group había leído, o en las encuestas, que a la gente no le parece que sea la mejor solución para Argentina meterse en el Fondo Monetario Internacional, no llegó, y no nos llegó de cualquier manera, con el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo te doy la respuesta precisa a lo que me preguntás. Sí. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice nuestra oposición que hay que hacer? ¿Firmar cualquier cosa en 2 minutos, como hicieron con todo, con los buitres, con el fondo, con la deuda externa, con la deuda de 100 años? Esa dicen que es la solución. Porque si no, estamos hablando nosotros sobre el problema que nos dejan ellos. ¿Qué responsabilidad le atribuyen a su fuerza política? ¿Qué autocrítica hacen sobre... Pero ellos son el establishment y ustedes el pueblo, digamos, según Guzmán. No, te estoy hablando de tu pregunta, ¿sí? La oposición. ¿Sí? No sé, preguntarle a ellos qué son. No, yo no te puedo responder eso. Si vos querés que... Yo no te puedo responder eso. A mí me parece que hay muchos empresarios de la Argentina, hablo todo el tiempo, que no están de acuerdo con que nosotros hagamos el plan de ajuste, a ver, ¿qué es un plan tradicional del fondo?
lo sabemos, no quiero agitar fantasmas, le digo, porque Argentina estuvo mucho tiempo en planes del fondo. Kirchner pagó, hace poco se cumplió otro aniversario de la muerte de Kirchner, que se sacó de encima la auditoría permanente del fondo, porque el fondo cuando viene te dice baja las jubilaciones. Ahora, Axel, no estoy diciendo algo, pero Romina, entendeme lo que te quiero decir, porque tal vez vos me querés sacar una palabrita y una definición, pero te estoy contestando exactamente la pregunta. ¿Qué opina Vidal del desastre que hicieron con el Fondo Monetario Internacional? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no está de acuerdo, ¿cómo salimos ahora de ese problema? Es una charla y un diálogo que le estamos proponiendo todo el tiempo a nuestra oposición política, porque si ahora ellos dicen estamos a 7 diputados de ser la mayoría y las discusiones del fondo tienen que pasar ahora por el Congreso Nacional, ¿qué van a hacer? Pedirnos que firmemos el ajuste, bajar las jubilaciones. Ellos lo hicieron, bajaron las jubilaciones a pedido del fondo. Ellos, o sea que ya lo hicieron. La pregunta es, ¿la pandemia nos hizo olvidarnos qué es lo que vinieron a hacer cuando gobernaron? ¿No se puede hablar un poco de eso ya que estamos saliendo de la pandemia? No, simplemente eso, lo digo sin tono belicoso, sin palabras ofensivas, lo digo con todo el cariño y el amor del mundo. ¿Podemos hablar del desastre que hicieron y cómo se sale o no se puede hablar de eso? Ahora te quiero preguntar algo que me parece que claro, deberían hablar ellos, pero algo que quedó, eso que es lo que proponen. Déjame algo que quedó picando de ayer y que rebotó mucho en los medios, donde frente a la presentación que hizo Macri en Dolores sin poder declarar en indagatoria, entiendo que por un error del juez, pero bueno, esa es una cuestión discutible. Vos ayer me decías, un artista callejero en una plaza junta a más gente, ¿no? Y tiene casi como una contradicción respecto del resultado que obtuvo el macrismo, pues vos lo englobás dentro del macrismo, en estas últimas elecciones. Y déjame decir algo, yo le contaba a Ernesto y a Reinaldo, fuera de micrófono, que ayer, entre que saliste, pues yo digo la verdad, entre que saliste del estudio y pudiste ir a la calle, creo que fuiste el único que estuvo 15, 20 minutos por la cantidad de fotos que paraban los técnicos, la gente que estaba laburando en el canal para sacarse fotos. Ahora eso tampoco se tradujo en, digamos, no se traduce en el resultado. A nivel electoral, claro. Bueno, vamos por partes. La primera cuestión de lo que ocurrió ayer en Dolores, hablamos ayer mucho más extensamente de lo que mi capacidad o voluntad de análisis llega. ¿Qué te puedo decir? Te llaman a declarar por un delito que además ahora, cuando me fui de ahí me puse a ver, aparecieron los discos rígidos, donde están las pruebas del espionaje. Yo no soy un juez, pero si tu gobierno espió a la oposición, espió a los familiares de una tragedia, espió a Dios y María Santísima, la gran pregunta es, ¿qué responsabilidad tuviste? Todo lo demás, que lo tienen que decir de cara a la sociedad. Y bueno, cuando a mí me tocó hablar de las causas en las que estaba, que ya te dije, y esto de la cantidad de gente lo terminé diciendo porque vos comparabas, mostrabas dos actos, uno de cientos de miles y otro muy pequeño, pero no lo digo peyorativo, no lo digo peyorativo. Pero en una plaza un artista callejero junta más gente. No lo digo peyorativo, yo me paso haciendo convocatorias y viene una cantidad de gente, pero bueno, no importa. No creo, y de ese tema dije lo que dije, me parece que después vos decís es un error del juez, bueno, esas son tus apreciaciones, yo no soy experto en el tema, me parece que si era un papel que faltaba ya está subsanado, que vaya, declare, y si es inocente que lo demuestre, pero en su gobierno, aparentemente, y con bastante pruebas, se espió. Ahora esta popularidad que se ve, digo, pero esta muy grave en violación de varias leyes, además de ser un instrumento político horripilante y espantoso. Espiar opositores es algo que hizo la dictadura. Axel, listo, ahora, terminado el asunto. También eso yo pregunto, digamos, haciendo un paralelismo, pues no se representa en votos como decía Reinaldo. Uno ve, es chiquito, es cortito, pero a mí me ha pasado verlo en varias situaciones. Pero vos decís que por el acto el juez hizo eso, no, yo no sé. Te estoy preguntando de ayer, cuando saliste del canal, la cantidad de gente que nos sorprendía a todos, porque vienen políticos todo el tiempo, dirigentes, ministros, dirigentes de la oposición, del oficialismo, no suele pasar esta popularidad, digamos, que te salude tanta gente, pero no se traduce tampoco en votos. Es más personal que del espacio. No lo sé, creo que se votó en medio de una pandemia, creo que el ánimo de la sociedad, me incluyo, es un ánimo bastante signado por la tragedia que sufrimos. Obviamente los oficialismos, aunque la tragedia digamos se hubiera dado una respuesta perfecta, yo lo estudié mucho, lo vi,
no es perfecta, por supuesto, porque tampoco se conocía la enfermedad, cambió el conocimiento sobre la enfermedad, no había vacuna, así que sí hubo pruebas, hubo expertos, yo me guié muchísimo por nuestro comité de expertos, otros no, bueno, veremos. Ahora, una elección en medio de una pandemia es la primera vez que pasa. Las encuestas fallaron como nunca, muchas veces fallan, pero fallaron como nunca, con lo cual creo que nos tocó ir a elecciones a una elección intermedia, además, en una situación muy, muy peculiar. Por eso te digo que me cuesta ver qué se traduce en votos y qué no, o analizar cada voto, porque yo hablé con muchísima gente en este tiempo que se podía recorrer, porque antes ni podíamos recorrer y hablar con la gente, o ir a visitarla, o juntarla en una plaza, no se podía, pero ahora que sí lo puedo hacer, lo estoy haciendo de manera intensiva, y bueno, algunos me dicen, mirá, no fui a votar porque había largas colas. Entonces que el resultado se explica porque o los que no fueron a votar fueron del oficialismo, votos oficialistas y no oposición. Bueno, todas cosas que veremos. Me parece que sí. Quiero hacerle dos preguntas y no tengo tanto tiempo, que me parecen importantes a propósito. Una tiene que ver directamente con esto de recorrer, ¿no? Yo estoy haciendo unos programas especiales para Telefe y en cada programa hice una crónica del conurbano, o sea, fui a distintos lugares del conurbano. En la mayoría de esos lugares, el 90%, por decir una cifra así arbitraria, o sea, la mayoría de la gente con la que charlaba, además de la situación económica, me hablaba del tema inseguridad, pero recurrente, porque no podían tomar los colectivos a la noche, porque los colectivos no iban, porque no se puede salir, porque mis hijos no pueden ir a la facultad, etcétera, etcétera, no sé, mil cosas vinculadas a la inseguridad. Está Sergio Berni haciendo una gestión ahí hace 2 años. No pareciera que han tenido buenos resultados en materia de seguridad. Bueno, te voy a decir algo que son los números que tengo proporcionados por la Procuración de la provincia, a cuyo cargo está alguien que antes fue funcionario de Vidal y después procurador, ¿no? Contegrán. O sea que no tiene sospecha de kirchnerismo. Los números dan, comparado no con el 20, porque el 20 fue un año donde estábamos en condiciones de aislamiento, comparado con el 19, los números dan más bajos. Yo digo, un solo delito, un solo crimen, un solo hecho de inseguridad es gravísimo, pero la provincia de Buenos Aires tiene estructuralmente y hace mucho tiempo graves problemas de inseguridad, graves. Esos graves problemas de inseguridad durante el gobierno de Vidal, que se dijo estamos luchando contra la mafia, mucho cartel, pero le bajaron 25, y cuando uno compara los números son los que yo te digo sacados de la Procuración, pero le bajaron muchísimo el sueldo a la policía de la provincia, 25%, desinvirtieron, te doy el último dato, pero es así y recurrente. Mira, 2 datos te doy. Cuando estuve en Olavarría lanzando el programa de seguridad rural de la provincia, la Policía Rural de la provincia, que es una división nueva de nuestra policía, los móviles que tenían 1.300.000 kilómetros y 10 años de antigüedad. Nosotros hemos hecho una inversión altísima en equipamiento, pero te digo, y hemos hecho una inversión muy grande para recuperación salarial de la policía de la provincia, que le equiparamos con la Policía Federal, un viejo reclamo de la policía. Después, en el medio, tuvimos una pandemia que, por ejemplo, nosotros habíamos dicho en el Plan Integral de Seguridad, con una inversión muy grande, histórica, que íbamos a formar 10.000 policías. ¿Qué problema hubo? La formación de toda índole y en todo el mundo se vio dificultada por la pandemia. O sea, estos 2 años que vos computás de gestión de Berni, mía, fueron con pandemia, con muchas dificultades vinculadas a la pandemia. Entre otras cosas, la promoción del año 2020, que fue el primer año de gobierno, y bueno, la formación en todos los niveles y en ese momento en todo el país estaba detenida por la primera ola. Entonces, bueno, no pudimos hacer casi presencialidad, formar un policía a distancia ya sería el colmo. Entonces, tuvimos dificultad con la incorporación de policías. El otro día estuvimos con los cadetes, 9.000 nuevos cadetes, pero recién ahora, así que hay un problema de falta de personal en la fuerza. Había un problema muy grande de falta de equipamiento y desinversión. Vidal me dejó un depósito de chatarra. Bueno, en cada lugar donde voy, el otro día estuvimos, no sé si fue en Varela, que hablábamos de 60 nuevos patrulleros. Le pregunté al intendente cuántos tuvo y cuántos recibió durante los 4 años de Vidal. Estaba con 30 patrulleros destruidos, o sea que no había patrulleros.
no hacían práctica de tiro en la policía. ¿Está conforme con entonces con la gestión de Sergio Berni? Sí, estamos haciendo una transformación muy importante, pero cuyos frutos se van a ver indudablemente en un tiempo. Fuera de eso, te agrego, por ejemplo, el otro día con delitos que terminan en homicidio, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires la estadística dice que hay 1.100 por año. O sea, más de 3 por día. Yo no era gobernador en ese momento, en la época anterior. Entonces, lo que hay que hacer, si uno lo redujera a 20%, por ejemplo, como marcan algunas estadísticas con determinados delitos, bajó. Pero es un montón, y es inaceptable. Por otro lado, y es inaceptable. Entonces, sobre eso tenemos que seguir trabajando. ¿Con qué? Con inversión, con formación profesional. ¿Y con Berni? Claro. Sí, el plan es ese plan. Después... Está bien que Berni se pelee, por ejemplo, se peleaba con Frederick, ahora se pelea también con Aníbal Fernández. Sí, Sergio tiene 2 papeles, uno es ministro de Seguridad de la provincia, otro es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, que tiene sus posiciones, a veces políticas, y a veces las expresa. Eso tiene años, él hace política hace 33 años. ¿A usted no le molesta eso? ¿No le genera ningún inconveniente? No sé, cuando se le critica al presidente, por dar un ejemplo. Mira, lo que yo digo es que en este momento estamos en una situación donde es importantísima la unidad. Eso es lo que te puedo decir al respecto. Después que haya posiciones diversas, vos me decías antes, no, tu opinión, la de Guzmán, en varios campos se han expresado posiciones y matices. Yo lo que digo de esto es que nosotros como fuerza política, en este momento hemos atravesado una pandemia, una situación muy complicada, muy difícil, de emergencia, donde hemos tenido al gobierno en estado de emergencia. De esa situación tenemos que salir con reactivación, tenemos que salir con transformación a largo plazo, que era lo que veníamos a hacer y que nos duró 3 meses la realidad sin pandemia. Hoy creo que estamos puestos en una elección donde lo que tenemos que hacer es revalidar esto. Por supuesto que es un frente. Si vos decís dirigentes que critican a otros, nos hemos juntado dirigentes que la verdad que tuvimos posiciones públicas muy distintas. A mí como ministro de Economía, muchos de los que forman parte del frente me criticaron duramente, o sea que pensarán distinto. Entendemos que todo esto, dada la situación que tiene la Argentina después del macrismo, agravado por la pandemia, creo que son matices. Bien. Le hago la última ahora sí. Hubo una protesta bastante violenta ayer en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Tiene alguna opinión de esto? De la Nación. Mira, sí. La verdad que no me puede interiorizar. Lo vi hoy a la mañana en los diarios, no me pude interiorizar. Sí sé que necesitamos, por eso, dar respuestas rápidas. Eso es necesario, imperioso. Hoy se está viendo la macro que crece y que está por arriba del nivel de prepandemia, pero estamos viendo al mismo tiempo que esto no llega con la velocidad que necesitamos a todos los sectores. Por eso las acciones sobre precio, por eso las acciones sobre empleo, por eso las acciones sobre determinados sectores que fueron muy perjudicados con la pandemia. Necesitamos que sea una recuperación con igualdad, no con más concentración, que sea democrática, que llegue a todos. Sabemos que no va a ocurrir en un tiempo cortísimo, porque tenemos no solo que recuperarnos de la pandemia, sino una situación objetivamente, yo dije tierra arrasada antes de la pandemia. Entonces tenemos un trabajo y una tarea muy exigente y estamos abocados a eso. No tengan ninguna duda de que estamos abocados a eso y no tengan dudas que ahora a la salida de la pandemia hay que ver qué puerta tomamos. Si la que lleva para atrás al endeudamiento, a la fuga, al tarifazo, a las tasas impagables, o si salimos con políticas que sean inclusivas y que sean productivas y que sean de reindustrialización y de crecimiento. Eso es, creo, lo que finalmente hoy está en juego. Gracias por atendernos, gobernador. No, muchas gracias a usted, muy amable. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.